Evangelio de San Marcos, capítulo 2, y vamos a leer el verso 5. ¿Cuánto lo tiene? Y leemos juntamente el verso 10. Marcos 2, el 5 y el 10. Dice la palabra de Dios: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Verso 10. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Bueno, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, quiero darte las gracias una vez más en este tiempo, en esta preciosa hora, en esta mañana que tú nos das para invocar y reconocer tu divino nombre. Hoy coloco mi vida delante de ti. Presento este grupo de hombres y mujeres y todos los que nos escuchan, Dios, para que tú, a través de tu bondad y de tu infinita gracia, tú obres, oh Dios del cielo. Padre, tu palabra dice que tú te has propuesto de preparar un pueblo, Padre mío, para honra y gloria de tu divino nombre. Yo te pido que entre ese pueblo tú seas involucrándonos a nosotros, y a través de tu mismo espíritu y a través del poder de tu palabra, haga esa obra en nosotros, Señor, que nos permita participar y ser dignos, oh Dios del cielo, de ese llamamiento que tú nos has hecho a todos nosotros. Te ruego y te lo imploro que abras el entendimiento, que nos ayudes en nuestras debilidades, Padre, y que nos proveas de esa capacidad para comprender y entender lo que tú nos quieres ministrar en esta mañana, para tu gloria y tu honra. Amén y amén. Gloria a Dios. Hemos empezado hace 8 días acerca de lo que tiene que ver la salvación como una obra de Dios. Hemos mirado que Isaías 45:22, las Sagradas Escrituras nos enseña que solo Dios tiene el poder para salvar. Pero también la Biblia nos enseña que esa salvación viene también a través o por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hemos hablado de salvación como el acto también que tiene que ver con el bienestar tanto físico como un medio por medio de Dios a través de una forma o medios naturales, o ya sea por medios también sobrenaturales, a los que Dios decide cómo actuar y cómo proceder en la vida de cada persona, para que cada uno de nosotros pues podamos adquirir y participar de ese bienestar del cual Dios siempre, a través de que cuando creó a Adán y a Eva, siempre ha deseado y ha querido. Siempre cuando Dios, desde el comienzo, desde la primera creación del hombre, Adán y Eva, vemos que en la mente y en el corazón solamente ha habido una cosa. Y lo único que ha pasado por la mente de Dios y en el corazón de Dios ha sido bienestar para todos nosotros. Hemos hablado de que ese bienestar quizás muchos se ha perdido, y una de las cosas que ha afectado ese bienestar de antemano que Dios nos ha querido ofrecer, o que de antemano se dispuso a entregarnos, fue el mismo pecado. Y vivimos hace 8 días de cómo Dios, el anhelo de Dios a través de muchos pasajes, Él desea de que la salvación está ligada a la sanidad física, como el Salmo 103 lo dice, de que una persona recobre la salud, recobre su bienestar físico,
pero nada se puede recobrar si antes no lo había perdido. Y una de las cosas que el Señor quiere restaurar en la humanidad y en el hombre tiene que ver directamente con ese bienestar físico, del cual muchos padecen por causa de algunas enfermedades, pero las enfermedades no son el problema. Hay un problema antes de la enfermedad, que fue lo que trajo la enfermedad, y fue directamente el pecado. Hoy quiero tratar esta otra parte que tiene que ver en cuanto a la salvación, como también ligado a lo que es el perdón de los pecados. La salvación, pero en relación a lo que tiene que ver con el perdón de los pecados. Hace muchos años, cuando yo empecé a leer las Sagradas Escrituras y a estudiarlas, y empecé a tener ese interés por la palabra del Señor, me encontré en muchas ocasiones con este pasaje de San Marcos capítulo 2, como quizás muchos de ustedes lo han leído. Y me encontré con aquel caso o aquel acontecimiento cuando habla de la sanidad de un paralítico. Pero algo a lo que me llamaba la atención allí, me muestra, y lo que ahora en mis tiempos atrás, cuando leía este pasaje, veía la condición de este hombre. Un hombre completamente lisiado, a tal punto que dice que lo llevaron en un lecho hasta donde estaba Jesús. Y era tanta la dificultad de este hombre para movilizarse o desplazarse, no sabemos en qué condiciones físicas estaba, porque no lo llevaban dos. Dice que era cargado por ¿cuántos? Por 4. No sé qué puedo deducir, si era que era un hombre robusto o la incapacidad del hombre era a tal punto que era necesario no de 2, sino que se necesitaba los los 4. Y vemos, y cuando yo leía este pasaje, algo que me llamaba la atención era cuando llegaba a esta parte donde lo llevan donde Jesús. Y lo primero que el Señor le dice era que tus pecados te fueran perdonados. Y yo me preguntaba y yo decía, ¿y por qué primero el Señor no le dijo más bien, anda, camina, levántate y anda, y después tus pecados te son perdonados? Y yo cuando leía esto yo decía, pero ¿por qué? El Señor sí es bien raro. ¿A quién le puede interesar los que Dios le perdone los pecados más que una sanidad? Y yo me ponía en el lugar del paralítico para pues perdón de pecados, pues perdón uno recibe todos los días, pero esa sanidad no es de todos los días. ¿Por qué más fácil el Señor no se interesó prioritariamente por la qué? Por la sanidad y no por el perdón de los pecados? ¿Cuántos de pronto les ha pasado y de pronto leían eso? Y yo no sé si también muchos, cuando algunos han llegado a este pasaje de la Escritura, de pronto se han visto también con la misma inquietud mía. Y yo me sorprendí, pero hijo, tus pecados te son perdonados. Y luego fue más adelante, fue porque ya caviló, vio los pensamientos, fue que le dice, para que sepas que el Hijo del Hombre también tiene poder, no solamente potestad para perdonar pecados, sino que también poder para sanarlo. Entonces ya luego le dice, levántate y toma tu lecho y anda. Entonces resulta y sucede que yo no sé cuántos de ustedes también se vieron confrontados con mi inquietud. Yo, Señor, ¿pero por qué? ¿Por qué el perdón? ¿Por qué la prioridad tuya está por encima el perdón que la misma qué? Sanidad. Cuando usted viene con alguna persona con alguna dificultad, ¿por qué lo trae? Más por que él reciba un qué? Una sanidad, un milagro, pero no para que él reciba una liberación o un perdón. ¿Cuántos le ha pasado? Que cuando yo vengo y quizás invito a alguien o involucro a alguien o veo a alguien con un necesitado, mi deseo es más que él reciba una ¿qué? Respuesta, un milagro de Dios, más que recibir. O sea que muchos de nosotros, yo no sé si también estaban en la posición mía, que yo le daba prioridad al ¿qué? Al milagro, que a la sanidad,
que al mismo perdón de pecados. De pronto es cuantos llegaron a leer esto y de pronto no les pareció como algo raro. O hasta el día de hoy les parece algo raro. Y cuando vemos acá hay algo de lo que yo quiero mirar con usted hoy. Y es en relación por qué el Señor se interesó más en el perdón de sus pecados que en el mismo milagro y en la misma sanidad. Porque hoy en día, hermano, cuando hablamos de campañas, si vamos a hablar de una campaña de sanidad y milagros, la gente se llena. Pero vamos a hablar de una campaña de perdón de pecados. Vamos a programar dentro de 8 días el gran campaña o gran culto de perdón de pecados. 2 o 3, dice lo más seguro. ¿Por qué? ¿Y por qué esa conducta? No sé si es por desconocimiento o porque la gente en su misma condición no le saben dar valor a lo que tienen que darle valor. Y por no darle valor, porque Cristo sabía que es lo más valioso para el hombre, y el mismo Cristo sabía que por encima de un milagro había algo más valioso para el hombre, y era la sanidad. No, el perdón, porque lo primero que le dice fue: hijo, tus pecados, y luego le da la sanidad. Y de ahí es donde empezamos a mirar que la prioridad de él era el perdón y no la sanidad. Cuando muchos de nosotros dentro de la iglesia estamos tan preocupados más por el milagro, más que por el perdón. ¿Y cuántos quizás estamos esperando un milagro en el hijo, un milagro físico, un milagro económico, un milagro quizás de matrimonio, tantas cosas que esperamos en Dios y no estamos procurando quizás? Y ahí es donde veo que muchos quizás estamos tan equivocados como yo lo estuve por varios tiempos, que no entendía y no comprendía por qué es tan valioso el perdón más que la sanidad. Ahora, cuando veo esto, hay algo que quiero estudiar con usted. Lo primero que quiero mirar con usted en relación allí fue que Jesús admiró. ¿Qué admiró de ellos? ¿Qué fue lo primero que vio? La fe de ellos. Pero cuando habla de esa fe, no sé si algunos consideran de que eran los 4 que la llevaban, los 4 hombres que lo cargaban, o hasta aún los 5, juntamente con el mismo paralítico. O algunos consideran de que no era el paralítico, no. Y entonces divaga entre una posición con la otra. Pero lo que Jesús sí estaba resaltando, no sé la de quién resaltó y puso de antemano y admiró, fue la que la fe. Y dice, al ver Jesús la fe de ellos. O sea que mire que hay algo a lo que nunca Dios va a responder, a la necesidad de alguien, al menos que vea fe. O sea que la prioridad para recibir un favor de Dios, si hay algo que se requiere para recibir el favor de Dios o la gracia de Dios, tiene que empezar por la fe. Y ahí cuando vio la fe fue donde le dijo al paralítico: hijo, ¿tus qué? Tus pecados te son perdonados. Pero ¿cuál fue la fe que vio en ellos? Resulta y sucede que la fe que Cristo vio en ellos para poder recibir esa salvación, este hombre, fue una fe genuina y verdadera. Fe genuina y verdadera. ¿Y por qué hablo de una fe genuina y verdadera? Porque también la Biblia habla en 1 de Timoteo y en 2 de Timoteo, tanto en el capítulo 1, en ambos pasajes, Pablo habla de una fe, pero una fe no, falsa. El apóstol Pablo allí en Timoteo hace referencia de una fe falsa. Y resulta y sucede que también como hay fe verdadera, también hay fe falsa. Como hay fe genuina, también hay fe
que no carece de esa veracidad o de esa condición. Y la única fe genuina y verdadera es la que procede de Dios. Yo no puedo ser poseedor, no puedo ser una persona que tengo fe verdadera, al menos que Dios me la conceda. Porque todo lo verdadero solamente viene de Dios. Yo no puedo tener una adoración, como les decía ahora, una adoración verdadera si Dios no me la da. Yo no puedo proveer y hacerme una oración verdadera si Dios no me la da. Yo no puedo tener argumentos verdaderos en mi cabeza si Dios no me lo da. Porque mientras Dios no esté dándome de lo de Él, en mí lo único que se va a ver solamente son falsificaciones, falsedad, hipocresía y mentira. Y eso es lo que me lleva a mí a buscar al Señor. Eso es lo que me lleva a mí a estar en esa búsqueda, diciéndole: Señor, dame, porque yo sé que de parte mía o de parte de alguien, lo único que puedo adquirir es mentira, falsedad y engaño, pero no una fe verdadera. A tal punto que en Efesios capítulo 2 la Biblia habla de que la fe viene de quién, que para esa fe, para salvación, viene como un regalo, y de un regalo directamente. ¿Sabe de quién viene ese regalo? De Dios. Y es allí donde dice, hermano, que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, dice en Efesios 2:8. Esto no es de vosotros. La fe verdadera no viene de nadie, de ningún hombre, Señor. Efesios 2:8 dice que procede y viene únicamente. ¿Es de quién? De Dios. ¿Me estoy haciendo entender? Y eso fue lo primero que el Señor admiró en estos hombres. Una fe que genuina y verdadera, pero sabía que esa fe Dios mismo se la depositó, y el Señor no puede negarse a responder a una persona que haya sido poseedora de esa ¿qué? De esa fe. Ahora, ¿qué dice el Señor allí? Cuando vemos allí, vemos que cuando Cristo entra en contacto con este hombre, Cristo venció dos cosas. ¿Cuáles fueron las dos cosas que Cristo venció allí a través de aquel suceso o aquel acontecimiento? Uno, venció las objeciones de la razón. Y dos, venció las objeciones de los sentidos. Dos cosas que venció Cristo. Primero, venció las objeciones de la razón. Y dos, venció las objeciones de los sentidos. Cuando hablamos de las objeciones de la razón, allí entraron muchos a involucrarse con su razonamiento. ¿Cuándo? Cuando dijeron en el verso 7, ¿por qué habla este así? Blasfemia dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Sí vamos a entender? Entonces, Cristo ya sabía que una de las cosas que tenía que quebrar dentro de ese grupo de personas que estaban allí, porque dice que la casa estaba llena. Estaba tan llena que les tocó quitar el techo y por encima del techo entrar aquel paralítico. Porque por las puertas, ¿no qué? No podía, porque la gente estaba tan aglomerada allí en aquel lugar que no había facilidad ni pidiendo aún permiso, porque estaban, yo me imagino que estaban como cigarrillos allí. ¿Sí me voy a entender? Donde no cabía uno más. Pero ¿qué ocurre? Entonces de allí es donde vemos que Cristo sabía que allí se iba a enfrentar a un problema, y tenía que ver con las objeciones de la ¿qué? De la razón. Y una de las cosas que me da una fe, la fe verdadera y la fe genuina que viene de Dios, me facilita alcanzar victorias también, aún por encima de las objeciones de la razón. Porque muchas veces nosotros, en vez de actuar en una ¿qué? Vivir bajo una ¿qué? Una fe genuina, una fe verdadera, hay gente que todavía vive más por las objeciones de la donde le quieren sacar, pero más de argumento, lógica a todas las cosas.
Entonces llegaron los fariseos. Pero es que según nosotros hemos estudiado la Biblia y hemos leído y hemos estudiado, el único que tiene poder para perdonar pecados es solo Dios. ¿Quién? Este es un blasfemo. Este es un blasfemo. Un mentiroso. Y ahí es donde muchos quizás juzgan conductas y cosas bajo la razón, mas no bajo una conducta de fe. ¿Sí me estoy haciendo entender? Ahora, ¿qué ocurre? Resulta y sucede que la Biblia habla de que los discípulos también, algunos de ellos se movieron bajo las objeciones de la razón. Cuando Cristo resucitó, cuando Cristo lo sepultaron, dice allí en el Evangelio de San Juan, en San Juan capítulo creo que es el 21, y dice que los llevaron allí al sepulcro, y después del tercer día llegaron allá, y dice que llegaron donde los discípulos una mujer, y fue corriendo donde ellos a decirle a ellos que Jesucristo había ¿qué? Resucitado. Y cuando llegaron ellas a decirle a Jesucristo había resucitado, llegaron los discípulos, dejaron la ¿qué? Habían abandonado de cierta manera la ¿qué? La fe, porque Cristo de antemano ya les había dicho. Eso no debía ser una sorpresa para ellos. Ellos deberían estar convencidos de eso. Pero cuando le dijeron, ¿cómo así? Sí, Cristo resucitó, le dijo la mujer. ¿Y por cómo así? ¿Cómo te diste cuenta? No, yo fui allá al sepulcro, la piedra estaba movida y resulta y sucede que Él se me presentó mismo y Él lo vi. Y llegan los discípulos y entre ellos había algunos que tenían problemas de ¿qué? De fe, porque eran personas que se dejaban llevar más por el ¿qué? Por el razonamiento. Y dice la palabra de Dios que quienes fueron los que en San Juan capítulo 20 dice que los que recibieron esta información fue de María Magdalena, quien recibió y le llevó el informe de ellos, y dice que ellos salieron corriendo y fueron Simón y Pedro y otro discípulo salieron corriendo, Juan y Simón. Y dice que llegaron al sepulcro del Señor y dice que llegaron allí. Pero cuando llegaron Pedro y el otro discípulo, dice que fueron al sepulcro y corrían los dos. Pero había uno que tenía como menos barriga que el otro, menos estómago que el otro, que corría, dice que verso 4, más aprisa que Pedro. Pero el otro, o sea Juan, corrió más aprisa que Pedro, como que Pedro tenía más panza que el otro, digo yo. Y llegó Juan, entonces llegó primero al sepulcro, dice allí en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 20, y cuando llegó allí, dice que llegó deprisa y asomándose, empezó Juan, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Pero luego llegó Simón Pedro tras él, entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y empezó Pedro, y empezó a ver el sudario, y empezó a ver todo lo que estaba allí. Dice que lo que había sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte, y empezó como a ligar a unir las cosas. Pero el lienzo, pero yo no dejé esto así, esto no quedó así, esto no quedó así. O sea que está razonando. Y el otro discípulo Juan, cuando llegó entró y creyó. Lo aventajaba en cuanto a eso, la fe. Pero muchos todavía quieren comprender la palabra con razonamiento, y si la mente todavía está entenebrecida o la mente carece de luz, o porque las cosas de Dios no se disciernen con la capacidad humana, porque la mente humana no puede entender las cosas que son ¿de quién? Del Espíritu, porque se han de discernir espiritualmente. Primera de Corintios capítulo 1 verso 14. Pero él entró a razonar, empezó a mirar, y ahí es donde vemos que Cristo sabía que tenía un pueblo y estaba enfrentando a un grupo de personas que aún todavía operaba más en ellos la razón. Y usted sabe que la razón puede impedir que actúe la fe.
Usted sabe que la razón puede obstruir de cierta manera la fe, puede dificultar la fe. O también en algunos casos la razón puede afianzar lo que es la fe. En algunos casos le puede servir, en otros casos lo puede afianzar. ¿Y por qué hablamos de los sentidos? Los sentidos, ¿por qué también Cristo venció allí? La fe genuina nos da capacidad verdadera en Cristo, nos da capacidad para vencer también los sentidos. Porque muchos quizás lo vieron y cuando lo vieron dijeron, no, a la verdad. Con sus ojos y viendo la condición que le está y llevándolo entre cuatro, no, no tiene cuándo se sane. No, ¿qué perderá de tiempo? Yo no sé usted para qué. No, yo lo que veo como la veo a usted, en las condiciones que la veo, en las condiciones que está. Y ahí es donde muchos médicos dan objeciones partiendo de sus sentidos físicos. No, sentidos físicos. Porque dan lo que ellos ven. No. Lo que creen que ven. Y no, esto ya está aquí, ya no hay nada que hacer. No, yo con usted, ya con usted. Y ahí es donde empezamos y hasta le anticipan el día del cementerio. Si se descuida, hasta le diagnostican el día hasta que se va a morir. Hasta le dan fechas y todo, hasta le dan tiempos y todo. Y ahí es donde tantos meses, ahí es donde dicen, pero ¿cómo es posible que usted cuántos años lleva así? No. Y resulta y sucede que ahí es donde empezamos a mirar que la fe está por encima de todo. La fe está por encima de todo. Y por eso en Primera de Juan capítulo 5, y esta es la victoria, la fe que vence al mundo. Y esa fe es aquel que cree en el unigénito Hijo de Dios. Ahora, ¿qué ocurre? Cristo allí confrontó dos problemas. Con una fe verdadera mostró que la fe verdadera y genuina está por encima de las objeciones de la razón, y dos, por encima de las objeciones de los sentidos, porque hablamos de que los sentidos está la vista también, los ojos, lo que ven, lo que han escuchado. No, ¿y cuánto lleva usted en esa condición? No, llevo 40 años. No, es que en 40 años no ha pasado nada con usted, ya estos 30 ya no se para. El oído, los sentidos. ¿Me estoy haciendo entender? Pero resulta y sucede que cuando Dios quiere salvar, Él no necesita. Lo único que quiere y espera en la gente es fe. Y la salvación en relación al perdón, algo interesante que veo acá, que quiero que vaya otra vez a Marcos 2. Y dice allí ciertas palabras que Jesús le dice. Lo primero que le dice fue hijo. La palabra hijo no indica una condición legal del hombre como tal, sino la palabra hijo en este contexto se refiere más a una manifestación de afecto y de amor del Señor Jesucristo a una persona pecadora. El amor, hijo, cuando le dice hijo, es parte de la manifestación de amor, de ese amor tierno que ha caracterizado al Señor, de un amor único, de un amor, hermano, que no se iguala y no se compara con nadie, que a pesar de mis faltas, a pesar de mis errores, a pesar de mis falencias, aún todavía a muchos nos reconoce todavía. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Hijos, y nos dice hijos, hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, porque Él es la propiciación de todos nuestros pecados. ¿Estoy haciendo entender? Ahora, luego le dice, ¿qué le dice? Hijo, ¿tus qué? Ahora, ¿qué quiso Cristo? Algo que Cristo quiso con este hombre y con los que estaban allí
era desviar a través de esta declaración, desviar los pensamientos del enfermo y de las personas que estaban allí. Ya quería desviar sus pensamientos del enfermo. ¿Por qué? Porque el enfermo quizás estaba esperando, era de él, era la qué. Yo creo que las palabras que estaba esperando este hombre no era: hijo, tus pecados te son perdonados, sino: hijo, levántate y anda. Allí lo resumen, porque usted quizás muchas veces leemos la Biblia, pero allí la Biblia lo que hace es resaltar lo más importante. Pero cuando Cristo dice: hijo, tus pecados te son perdonados, lo que quería era desviar la mente, era conllevarlo a él a que se centrara en lo más importante. Porque muchos llegamos acá, como llega el paralítico, con una mente distorsionada. Hermano, qué difícil es muchas veces atrapar la atención de la gente. Qué difícil, porque muchos hermanos, mire, si hay algo en estos días, ojo con esto, iglesia. Ahorita en estos días me contaron acá una confesión de una hermana, que hermano, que todo el culto, vea, se bloqueó. En la predicación se bloqueó, hermano, y de una manera. Y hay gente que todavía no han entendido que eso no es normal. Una persona que no es capaz de mantener su concentración, su atención fija en el propósito de Dios, que todavía se le dificulta orar con entendimiento, de centrar su oración, de centrar su adoración, de mantener una concentración en medio de la predicación, en medio de su comunión con Dios. Eso es completamente anormal. Eso no es normal, iglesia. Y ahí es donde vemos que Cristo también sabía que eso no era normal, y por eso que la conducta, porque muchos quizás totalmente, ahí la Biblia habla de un principado, y es el príncipe de Grecia, que argumenta, que da razonamientos y da razones para sacar a la gente del verdadero, de lo que es lo más importante. En estos días hablaba con un hermano y me decía esto: yo no entiendo cómo esta persona se llena de tantos argumentos y de tantos pensamientos. Yo no entiendo de dónde le sale tanta cosa, me decía él, de tantas cosas. Y me decía, yo la verdad no entiendo. Y yo le decía a la persona, yo le tenga cuidado con esto, porque esto no es normal. Usted tiene que direccionar sus pensamientos a lo más importante. Y por eso Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, pensad en todo lo bueno, en todo lo honesto, en todo lo puro, en todo lo verdadero, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Es donde yo tengo que saber centrar mis pensamientos, donde yo no puedo centrar mis pensamientos en lo que me dijeron, en lo que me hicieron, en mis problemas, en mis dificultades, en mis enfermedades, en lo que me ha dicho el médico. No, sus pensamientos tienen que centrarse para que haya una fe verdadera y empiece a orar y facilitar las cosas de Dios. Céntrese en lo que Dios ha dicho y punto. Y es ahí donde nosotros, hermano, y era lo que Cristo quiso hacer con este hombre, porque Cristo pudo ver que en este hombre, y había mucha gente, tenía la mente distorsionada. Y por eso fue y le dijo a este hombre, le dijo: venga, que usted necesita más de una sanidad, usted necesita es el perdón. Ahora, ¿por qué el perdón por encima de la sanidad? Porque ahorita lo dije. Porque el pecado es la causa, o es el efecto, es la causa de las enfermedades. La enfermedad como tal es el efecto. La destrucción del hogar es el efecto del pecado. La degradación de la familia, la separación, las contiendas, las rivalidades, la división en el hogar, las separaciones en los matrimonios y todo lo que está afectando a la humanidad, el origen, la causa es el pecado. Y por eso, por encima de usted buscar, ay, es que mi restauración, ay, es que mi economía, ay, es que mi sanidad, preocúpese, porque hay algo que está más importante de todo eso. Es que usted reciba perdón. Y le voy a decir por qué. ¿Y por qué?
Porque vuelvo y le digo, porque la enfermedad es el efecto. La causa es el pecado. En mi casa, cuando vaciamos la plancha, hubo algunas partes donde vaciaron mal. Y en toda la cocina había una gotera. Cada vez que caía estos aguaceros, la humedad y el chorrito, las goticas. Y cuando menos piensa uno se levantaba a medianoche a orar. Y cuando menos piensa, y veía uno al mojado ahí. O cuando menos piensa sentía uno como si usaba un charquito. Y bueno, pero llegó, me la pasé varios días. Y muchas veces, algunas veces hacíamos como quedaba casi el comedor también ahí, entonces me tocaba correr el comedor, correr la silla para que esa gotera no caiga. En algunas ocasiones cuando la gota si la gotera era mucha, de pronto se ponía una más. Pero el problema seguía. Porque nunca fui a la causa. Y muchos todavía siguen viviendo los efectos, porque no han tomado alternativas con las causas. Y por eso la vida de muchos sigue igual, sin ver ninguna mejoría en lo que hoy los está, porque no han entendido que por encima de buscar una solución al problema, tiene que ir al origen del problema. Antes de buscar cómo lidiar el problema, vaya al origen. ¿Yo para qué voy a ir a buscar de cómo buscar una olla o una cantidad de cosas si lo primero que tengo que ir? Y cuando yo dije, Andy me dijo que tenía un producto y lo conseguí, y ahí lo hizo, me lo hizo. Y hermano, y ese desde ahí al otro día me llamó el hermano, ¿y cómo está el pastor? ¿Cómo ya yo, no, hermano, ya no está cayendo, ya no está goteando. Esperamos que eso no sea solamente por hoy. Ojalá ya no vuelva a joder nada esto para ninguno. Porque ¿qué me sirve también por unos meses? Y ese es el problema de muchos. Muchos se mejoran por unos meses, cambian por unos meses y después vuelven. ¿Sabe por qué? Porque no han ido a la causa, a la raíz. Entonces siguen con el mismo problema. Entonces cambian algunos días y aparentemente, dice la esposa, como que ahora sí. La familia, como que ahora sí, y él también. Y ojo con esto. Y si no es verdadero, eso es falsificación. Y ojo con esto. Usted le está añadiendo un pecado más a lo que usted tiene ya. Porque cuando usted cambia por un tiempo, eso es hipocresía. Y ya tiene un problema. O sea, a su pecado ya le está añadiendo otro, la hipocresía, la falsedad. Entonces ya a un mal que tiene ya le está añadiendo otro. Porque no se ha preocupado por ir a la raíz. Y por eso a muchos las cosas le mejoran por eso es que algunos cambian porque nunca se han preocupado por ir a la raíz. ¿Cuántas cosas? Pregúntame cuántas cosas le tiré a eso. Hermano, vea lo que le eché que una cosa que le echara es que un antiherente. Yo no me acuerdo cuáles las palabras. Entonces, hermano, le metí eso, le puse baldosa, le puse una cosa, le puse la otra. Y hermano, yo me acuerdo de que tengo esa casa, hermano, ¿cuántas cosas no le he hecho a eso? Pero no he buscado la solución adecuada, porque muchas veces buscamos soluciones, pero soluciones inadecuadas, no la verdadera. ¿Sí me estoy haciendo entender? Y ahí es donde muchos se desvían. Y eso es lo que Cristo quería atrapar su atención en lo más importante, porque Cristo sabía, yo que me gano sanarlo, y él todavía con el problema. Dentro de 2 meses, 3 meses, dentro de un año, vuelve y cae de paralítico.
O peor, como decía hace 8 días. No peques más para que no te venga ¿qué? Algo peor. No sigas en lo mismo porque ya estás llenando como que la taza para que no te venga algo peor. ¿Sí me va a entender? Y ahí es donde empezamos a mirar que era lo que Cristo le quería decir a este hombre, lo que quería. Y lo que quería mostrarle a él era, hermano, que se dispusiera para lo más importante, y era recibir ¿el qué? El perdón. Que se dispusiera, que preparara su corazón. Porque al decirle, hijo, tus pecados. Yo me imagino cuando Cristo le dijo tus pecados, yo no sé qué sintió este hombre. Pero yo creo que este hombre de una con esa palabra le creó una conciencia de qué. De maldad, de redarguyo. Yo creo que le vinieron a la mente todas sus maldades. Les llegaron presentes. Yo no sé cuántos quisiera que hoy en estos momentos, aquí también, y le pido y le ruego a Dios solamente una cosa: que en estos momentos Dios le revele a usted y a mí todo lo que está en estos momentos afectándolo. Desde a dónde, cuál es el pecado que a usted lo está perjudicando, de dónde viene, de dónde trae algo que usted viene con su corazón, con lo que viene lidiando, que no lo deja, que no le está permitiendo gozar de ese bienestar de Dios, que es lo que lo está afectando. Qué rico, y ojalá Dios revele, Dios muestre. Porque como le digo yo muchas veces a Dios: Señor, ¿de qué me voy a arrepentir si tú no me das conciencia? Necesito que me concientices qué es lo que hay en mí. Necesito que me dé claridad, que me permitas entender lo que a ti te ofende, y que yo sienta lo mismo, Padre. Porque ¿qué voy a confesar? ¿De qué me voy a apartar? De lo que aún todavía no tengo conciencia, aún de todavía lo que no estoy convencido. Convénceme, Espíritu de Dios. Y hay veces me pongo a orar y solamente le digo: convénceme. Y mi oración es esa: convénceme, muéstreme qué es lo que me tiene a mí en esta condición espiritual. Porque yo quiero avanzar, yo quiero crecer, yo quiero ser mejor, yo quiero ver más tu gloria, tu poder en mi vida, yo quiero ver tu bendición, Padre. Y le digo: Señor, revéleme, muéstreme, ábreme los ojos, quítame todo velo, quítame todo engaño, Señor. Porque yo no puedo, yo quiero estar mejor. Pero ¿cuántos ni siquiera se mutan por decirle a Dios que les que les revele para poder pedir perdón, que les muestre para poder recibir? Porque, hermano, Romanos, allá en Hechos capítulo, en la Biblia dice en Hechos capítulo 4, sí, y en ninguno hay otra salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por quien podamos ser salvos. Y la salvación dice que no hay otro nombre dado a los hombres. Y la Biblia dice en Hechos capítulo 3, verso 19: así que arrepentidos y convertidos, Hechos 3:19, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, tiempos mejores, tiempos de consuelo, dice el Señor. Pero dice: arrepiéntese y conviértese para que sean borrados sus. O sea que sus pecados no pueden ser perdonados si no hay un verdadero arrepentimiento y un deseo de cambio, de conversión. ¿Sí me estoy haciendo entender? Si no hay un verdadero deseo de cambio, no puede haber perdón. Hechos 3:19, usted lo puede leer para los que están tomando nota. Y Hechos capítulo 4, el verso 12: no hay otro nombre dado a los hombres. Ahora, ¿qué era lo que quería Cristo en este hombre? Que se dispusiera para el ¿qué? Para el perdón, porque vio el dolor de él, vio el sufrimiento de él, vio la condición. Yo me imagino que este hombre, hasta para ir para cualquier cosa, dependía de la ¿qué? De la gente. Yo creo que qué posición tan dura la de este hombre, para todo, hasta para comer. Pero el Señor solamente le dijo: tú, para salir de tu estado, por encima de todo, tú necesitas es el ¿qué? Es el perdón.
es el mejor perdón. Dispóngase para el perdón, en otras palabras. ¿Y por qué el perdón? Mire, en estos días le compartí a los hermanos que estoy capacitando para el discipulado. Y también me quise predicarles esto el día jueves en la mañana. Y les decía a los hermanos, y se los digo a ustedes y lo repito. Si hay algo que usted debe valorar por encima de cualquier cosa, présteme atención, por favor. Si hay algo que debe ser importantísimo para usted por encima de cualquier cosa, es su relación con Dios. No vale la pena sacrificar nada por su relación con Dios. Y hoy en día muchos hermanos, déjeme decirle, aquí mucha gente está sacrificando su amistad y su relación con Dios por el empleo, por los placeres de la vida, por los afanes de la vida, por amistades, por compañías, por salidas, por una cantidad de cosas. Y déjeme decirle, me permite decirle esto. ¿Me permite? Usted es un animal si lo hace. Usted me permitió. Usted me lo permitió. ¿Y por qué? Y le voy a decir por qué. Porque si hay algo a lo que usted debe valorar, su amistad, su relación con Dios. Ayer hablaba con el hijo mío, el mayor. Y bueno, mi esposa le dijo algo, tenía una salida. Los amigos del colegio lo invitaron para un asado, ayer no, antier. Y llegó la mamá de una, pues, le dijo, mi hijo no va a ir allá. Ay, ¿por qué? Ma, pero usted ayer me dijo que si no. Yo le dije a usted que lo iba a pensar, pero no, ya decidí que no. Y se molestó. Y cuando se molesta, entré yo, le dije, mi hijo, aprenda, mire, si usted algo tiene que valorar, no valora ni siquiera a nosotros. Porque aún Dios está por encima de todo. Pero si nosotros lo estamos llevando a tener buena relación con Dios, usted no puede tener buena relación con Dios si no la tiene con nosotros. Usted no puede tener muy buena relación con Dios si no la tiene con sus semejantes. Si usted tiene una pésima relación con la gente y con las demás personas, también la tiene con Dios. Porque la Biblia dice que cómo podrán decir conocer a Dios que no lo ven cuando al prójimo, que lo ven todos los días, con el prójimo ando mal. Y si hay algo que yo tengo que valorar, le decía, es relación con Dios. Y si yo sé, yo le decía, si yo, mis cosas, lo que te estoy diciendo y lo que la mamá te dice, te está afectando tu relación con Dios, está bien. Pero si yo te estoy llevando es que valores tu relación y tu mamá con Dios, valóranos, aprécianos y ámanos como nunca nos debes amar, porque nosotros lo único que te estamos enseñando, inculcando, es que aprendas a valorar a Dios por encima de cualquier cosa. La relación con Dios. Le decía, mire, si en estar en ese lugar, tú sabes que lo que vas a estar allá y lo que vas a hacer allá y afecta tu relación, si usted sabe valorar la relación con Dios, tú vas a decir, allá no voy a ir. Por bueno que esté el ambiente y por agradable que sea para mi carne, no voy a ir. Porque mi relación por Dios vale más que cualquier otra cosa. Tiene una amiguita, le decía a la amiguita, si tú sabes que esa amiguita te afecta en tu relación con Dios, no sacrifique tu relación con Dios por una amiguita. Porque tu relación con Dios
está por encima de cualquier cosa. Porque tu relación con Dios depende de tu bienestar aquí en la tierra. Por eso Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. Porque lo que otra palabra quería Cristo, sabía que para que Él fuera sano tenía que restaurar su relación con Dios. Escúcheme bien, por favor, iglesia. Para que Él pueda ser sano, Él tenía que restaurar su relación con Dios. Y lo que Cristo Jesús le estaba diciendo al decirle, tus pecados te son perdonados, Cristo sabía que no hay bienestar para el hombre si no tiene una verdadera amistad con Dios, una buena amistad con Dios. Porque Adán y Eva fueron sacados del huerto por su mala relación. Dios te puede colocar en los mejores lugares, pero también te lo puede tirar si no cuidas de esa buena relación. Yo no sé si usted me está entendiendo. Por eso para mí, mi relación con Dios. Por eso José, cuando se le puso a esa mujer, la esposa de Potifar, yo me imagino qué tipo de mujer. Y yo me imagino a ella, hermano, ahí con su figura, hermano, y ay. Y José dijo, uy, ay Dios, esto es mucho para mí. Pero ¿sabe qué? Pero Dios es más que tú. Salgo más bien huyendo. Puso por encima. Y por eso el hombre llegó allá donde estaba. David una vez cambió su relación con Dios por una mujer. Y en el primer libro de Samuel, capítulo 12, en el verso 7 en adelante, le dice Dios, aún si te hubiera dado poco, si todo lo que te da hubiera sido poco, te hubiera añadido mucho más. Pero tú, por no preocuparte por mi relación conmigo, te tiraste en todo lo que tenía, aún todo lo que te he dado y todo lo que pensaba darte te lo has tirado. Relación con Dios, amistad con Dios. ¿De qué le sirve al hombre ganarse todo el mundo y se perdiere toda su alma? ¿Qué se sirve usted tener contento a tanta gente que quiere que viva para ellos y tener? ¿Ah? ¿De qué me sirve a mí? Si mi bienestar completamente, yo le decía a él, hijo, entiende algo, lo que yo te doy son migajas. Le decía a mi hijo. Y aún como corazón, como padre, que tú me conoces, aún por mí, en mis fuerzas y en mis capacidades, procuro darte lo mejor. Y tú sabes que yo soy así, de los que me dejo de dar gusto yo mismo, porque me deleito verlo a usted contento, porque me gusta verlo a usted. Y muchas veces me privo yo gustos para dártelos a ti, para darte quizás a mi esposa, y muchas veces trato de hacer eso, y contigo, y con Miguel Ángel, y ¿sabe por qué? Y hasta aún con la iglesia. Hasta aún con la iglesia. Pero ¿sabe qué? Le decía yo, mas si yo soy así con mis defectos, como dice la Biblia, yo siendo malo, y soy así, cuánto más Dios, que es bueno en todos los sentidos. Y era lo que Cristo le dijo. No hay bienestar para nadie si no empieza mejorando. Y por eso fue que le dijo, tus pecados te son perdonados. Y por eso hablamos de la salvación en relación al perdón de los pecados. ¿Estamos acá? Amén. Ahora, la mejor forma de remover el efecto es atacar ¿la qué? La causa. Y la causa de todos los males es
el pecado. El perdón de los pecados afecta la raíz de todas las enfermedades, ya sea para curarlas o para alterar la capacidad de afectación. Y si hay algo a la que lo que yo tengo que procurar y recibir es el que. Y por eso, Padre, qué bueno es que usted hoy saque una lista. Hoy. Y empiece a escribir qué es lo que está poniendo en riesgo. ¿Su qué? ¿O qué es lo que está afectando? Que lo ha afectado quizás hace muchos años. O lo está afectando hoy, que se lo ha descubierto. Y usted empiece a decir, Señor, de aquí tengo que salir. Porque para mí no hay bienestar en ninguna área y en ninguna forma. Porque no hay bienestar para mí si tengo una mala. Y por eso yo no voy a sacrificar. Si para mí esto es un problema y esto ha sido un problema, voy a tomar determinaciones con esto. Porque para mí tu relación está por encima de todo. En estos días llegó una joven de acá. Me habló y me dijo, pastor, me contó el testimonio. Pastor, cuéntale a la iglesia. Y me dijo, pastor, la empresa tenía una deuda, yo no sé, más o menos así. Su patrona tenía una deuda, tenía que cumplir unos compromisos de millones y le debían un dinero. Y ella le decía, patrón, jefe, orémosle al Señor. No, usted en lo suyo, usted en lo suyo, usted en lo suyo. Yo sé que Dios sí empezó. Y me contó, pastor, vea, Dios me bendijo de esto, me dio esto, me ha concedido esto, y me contó una cantidad de cosas. Y cuando llegó y me terminó de decir esto, lo dije en la cara. ¿Te acuerdas? Hace algunos meses que tenías por ahí un amiguito y tú lo sacrificaste y preferiste dejarlo porque en verdad quieres agradar a Dios. Y ahí estás viendo la recompensa. Ahí estás viendo la recompensa. Y me va diciendo, pastor, y tengo muchas cosas que mejorar todavía. Sí. Y vas a trabajar en ella. Porque este es el comienzo de todo lo que Dios quiere hacer contigo. Pero a ella le fue fácil desprenderse. Yo me imagino que lágrimas, lloros, tiempos de soledad. Quizás el diablo razonándole que estás botando, que esta oportunidad te estás tirando. Pero me contaba feliz. Y esos son los resultados. Cuando tú de verdad valoras y entiendes que el perdón de Dios, de la relación con Dios, cuando hay perdón, hay relación con Dios, hay amistad con Dios, está por encima de cualquier sanidad, de cualquier milagro financiero, de cualquier carrera, de cualquier profesión, de cualquier cosa. Y yo tengo que entender que mi relación con Dios está por encima de cualquier cosa. Y cuando yo entiendo eso, vienen las añadiduras. ¿Cuáles son las añadiduras? ¿Qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Es más difícil conseguir el perdón de Dios. Es más difícil que cualquier milagro el recibir el perdón de Dios. Y te voy a decir por qué es más difícil. Porque para Cristo recibir, adquirir y alcanzar ese perdón para ti y para mí fue con precio de sangre, de humillación, de latigazos, de clavos que traspasaron sus manos, sus pies, de una lanza que traspasó su costado.
y de todo lo que padeció. Y no solamente en ese momento de la cruz, sino también en mantenerse puro, sin pecado, aún teniendo las debilidades tuyas y mías. Porque lo que dice Hebreos. Y terminar, como dijo Juan, capítulo 1. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El único que tiene poder de traer salvación por medio de Él para recibir perdón. Porque si hay algo valioso, si tú tienes el perdón y tienes nuevamente tu relación restaurada, prepárate, porque de ahí todo lo que sigue va a ser sino bienestar. Vamos a orar.